Un hombre poderoso entró a un hospital para cerrar un trato importante. Al voltear en un pasillo, se topó con un pasado que juró olvidar. Dos corazoncitos nacieron para derribar muros de silencio y orgullo, y se hizo una promesa donde antes solo había huida. Antes de conocer esta historia de amor, redención y valentía, suscríbete al canal para más relatos que llegan al corazón. Mateo Mendoza ajustó el nudo de su corbata de seda, sintiendo el tejido caro rozar su piel. El traje italiano, impecablemente cortado, era como una segunda piel, una armadura contra el caos del mundo exterior. Sus pasos resonaban por el pasillo aséptico del Hospital San Rafael, un sonido rítmico que anunciaba la llegada de alguien acostumbrado a mandar, a dictar reglas, a transformar números en imperios. Ahí estaba él, el magnate que controlaba cifras y multitudes, a punto de cerrar un contrato que duplicaría la capacidad de aquella institución. No era caridad, era inversión, un negocio sólido, como todos los suyos. El olor a antiséptico y café viejo llenaba el aire, pero Mateo apenas lo notaba. Sus ojos azules, acostumbrados a escudriñar balances y proyecciones, recorrían el ambiente con una eficiencia casi robótica. Enfermeros apresurados se deslizaban como sombras. El bip constante de máquinas se mezclaba con el murmullo distante de voces. Nada lo afectaba, nada lo sorprendía. Llevaba consigo el aire de quien nada teme, de quien tiene el control absoluto de cada variable en su vida. Pero Mateo no sabía que, al doblar aquella esquina fría del pasillo, su vida, meticulosamente, construida sobre pilares de razón y distanciamiento, se partiría en dos. Fue entonces cuando el sonido lo golpeó. No un bip, no un murmullo, un grito agudo, visceral, que atravesó el aire como una hoja afilada, cortando la monotonía hospitalaria. Mateo se detuvo en seco. Su cuerpo, antes tan rígido, sintió un escalofrío recorrer su espina. Aquella voz era una voz que conocía como quien se conoce a sí mismo, un eco distante de una noche que había intentado, con todas sus fuerzas, borrar de su memoria. Elena. El nombre se formó en sus labios, mudo, casi un susurro de incredulidad. Elena, la mujer que había abandonado meses atrás, después de una única noche en que se permitió sentirse humano. En aquella noche distante, la lluvia había sido testigo de risas sueltas, confesiones susurradas y un deseo tan intenso que quemó todo lo falso dentro de él. Recordaba la textura de la piel de ella bajo sus dedos, el olor a jazmín en su cabello, la forma en que ella lo miraba, como si viera más allá de la fachada de acero. Pero por la mañana, la culpa y el miedo al descontrol lo habían dominado. Había huido, convencido de que su vida, dedicada a la construcción de un imperio, no admitía desvíos ni pasiones arrolladoras. Ahora, allí estaba ella. El grito se repitió más fuerte, más desesperado. Una enfermera salió apresurada de una puerta, con el letrero Centro Obstétrico, el rostro fruncido en preocupación. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Centro Obstétrico. No podía ser, pero el sonido, la voz, era inconfundible. Se acercó, con pasos inciertos, el traje caro repentinamente pesado. La vio a través de la puerta entreabierta, pálida, sudorosa, retorciéndose en una cama. Y entonces, la enfermera que pasaba con un expediente en la mano murmuró a una colega: ¡Qué fuerza! Y son dos, imagínate. Dos. No era un hijo, sino dos. La información golpeó a Mateo como un rayo. Sin avisar, sin pedir nada, ella había cargado sola el peso de un embarazo que debería haber sido compartido. El mundo de contratos y reuniones, de ganancias y pérdidas que había construido con tanta maestría, comenzó a deshacerse como papel mojado. Las paredes del pasillo parecían girar, el aire enrarecido. Se sentó en una banca fría, el mármol helado penetrando su pantalón de sastrería. El sonido de los gritos de Elena, mezclándose con el bip rítmico de los monitores, era un martillo golpeando su conciencia. Sintió el peso de cada decisión que había tomado para protegerse,
para mantenerse intocable. ¿Por qué ella no le contó? ¿Por qué no lo buscó? Las preguntas resonaban en su mente, pero en el fondo conocía la respuesta. Fue él quien dio la espalda. Fue él quien la dejó sola, en una mañana lluviosa, con solo una nota fría y una promesa rota. Y ahora, las puertas de la sala de parto, antes solo una barrera física, parecían murallas infranqueables entre él y la oportunidad de hacer todo diferente. El tiempo se arrastraba, medido por los gritos que disminuían y finalmente cesaron, reemplazados por un llanto agudo y poco después otro, 2 llantos. La realidad se solidificaba, aplastante. Cuando la enfermera salió nuevamente, con una sonrisa exhausta en el rostro, Mateo se levantó de un salto. Ella lo miró extrañada por la figura elegante y desaliñada en el pasillo. «Felicidades», dijo ella con voz suave, «2 niños, saludables, fuertes. La madre está exhausta, pero bien». La culpa, que lo venía sofocando, se transformó en un coraje desesperado. Sintió una fuerza incontrolable impulsándolo hacia adelante. Entró en la habitación sin saber si sería expulsado, si ella lo ignoraría, o si el odio brillaría en sus ojos. El olor a bebé y a hospital llenaba el aire. La encontró exhausta, pálida, con el cabello húmedo pegado a la frente, pero dueña de una fuerza que lo desarmó por completo. Sostenía un pequeño bulto en brazos y otro reposaba en una cuna junto a la cama. Los ojos de Elena se abrieron lentamente, encontrándose con los suyos. No había odio, solo un agotamiento profundo y una tristeza velada. Mateo sintió que la garganta se le cerraba, que la voz le fallaba. Se acercó a la cama con el cuerpo temblando. Miró el pequeño rostro sonrosado en el regazo de ella, luego al otro en la cuna. Eran tan pequeños, tan frágiles. Sus ojos, tenían sus ojos. Con la voz quebrada, casi inaudible, Mateo preguntó, «¿Ellos son míos?» Elena cerró los ojos por un instante. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Entonces asintió, un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Aquel simple gesto, aquel suspiro fue suficiente. Todo se volvió real. La vida de Mateo Mendoza, el hombre de acero, nunca más sería la misma. Estaba allí de rodillas, ante el mayor y más inesperado giro de su existencia. Las lágrimas, que Mateo juzgaba secas desde hacía mucho, brotaron de sus ojos, calientes e incontrolables. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla abrumadora, de culpa, alivio y una extraña, casi aterradora alegría. Se arrodilló aún más cerca de la cama, la mano extendida, vacilante, hasta tocar la piel suave y arrugada de uno de los bebés. El pequeño ser se movió, un suspiro leve escapó de sus diminutos labios. Aquel contacto tan simple desarmó cada barrera que él había erigido a lo largo de toda una vida. Elena lo observaba con los ojos llorosos, pero sin lágrimas. El agotamiento pesaba en cada fibra de su cuerpo, pero una llama de dignidad aún ardía en su mirada. Ella esperó a que él se recompusiera, a que la realidad se asentara. «Yo lo siento mucho, Elena», Mateo logró balbucear con la voz entrecortada, «por todo, por haberme ido, por no haber sabido, por haber sido un cobarde». Ella asintió lentamente, un gesto que cargaba el peso de meses de soledad y resiliencia. «Tuve miedo, Mateo», comenzó ella con la voz ronca, casi un susurro. «Miedo de cómo reaccionarías, miedo de atarte, de arruinar tu vida perfecta, tu imperio. Dejaste muy claro que no querías desvíos, no querías complicaciones». Las palabras de ella eran como cuchillos, cada una perforando la armadura de Mateo. Se encogió sintiendo el peso de su propia arrogancia y frialdad. Cuando lo descubrí fue un shock. Estaba sola, sin nadie con quien hablar. Mis padres son tradicionales. La idea de un embarazo fuera del matrimonio, y más aún de gemelos, fue un escándalo. Me juzgaron, Mateo, por las miradas, por los susurros, por las preguntas sobre el padre. No tenía respuestas que aceptaran. No quería arrastrarte a esto. No quería que te sintieras obligado. Hizo una pausa, respirando profundamente, la mano acariciando el rostro de su hijo en brazos.
Pensé en buscarte, te lo juro, pero tu huida aquella mañana me hizo creer que yo era solo un error, un desliz, que me borrarías de tu mente tan fácilmente como borraste nuestra noche. Y no quería ser una carga, quería ser fuerte por ellos, por mis hijos. Mateo escuchó cada palabra, cada confesión dolorosa con la cabeza baja. La imagen de la Elena fuerte e independiente que había conocido se mezclaba con la de la mujer exhausta y vulnerable frente a él. No tenía excusas. La cobardía había sido suya, el egoísmo había sido suyo. Levantó la mano y con delicadeza tocó el brazo de ella. Fui un tonto, Elena, un completo y absoluto tonto. Huí de lo que era real, de lo que era bueno. Me escondí detrás de números y contratos porque tenía miedo de sentir, miedo de permitirme ser humano. Y pagué el precio. Pagué caro. Miró a los bebés, uno en sus brazos, el otro en la cuna. Ellos son la prueba de mi mayor falla y de mi mayor bendición. No voy a huir de nuevo. Nunca más. La promesa dicha, con la voz entrecortada y los ojos fijos en los de ella, sonó con una sinceridad que Elena no esperaba. Vio la vulnerabilidad en Mateo, algo que nunca imaginó presenciar en el implacable hombre de negocios. Él se arrodilló junto a la cama, con las rodillas doliendo en el suelo frío, y tomó la mano de ella que estaba libre. Sé que no lo merezco, sé que lo que hice fue imperdonable, pero Elena, dame una oportunidad de ser el padre que ellos merecen, el hombre que tú mereces. Ya no quiero vivir la vida que tenía, quiero vivir la vida que ellos me dieron, contigo. Llevó la mano de ella a sus labios, besándola con una reverencia que la sorprendió. Entonces, con la mano aún temblorosa, Mateo sacó del bolsillo, interno de su traje, una pequeña caja de terciopelo. Elena lo observó confundida, el corazón latiendo descompasado. Él abrió la caja, revelando un anillo de platino con un solitario discreto, pero de brillo intenso. No era extravagante, no era ostentación, era simple, elegante, atemporal. Este anillo, comenzó Mateo, la voz aún ronca por la emoción, lo compré hace años. Era para una ocasión que nunca pensé que ocurriría. Lo guardaba como un símbolo de algo que creía que nunca encontraría. Tal vez era un amuleto contra la soledad que ni siquiera sabía que sentía. Pero ahora tiene un propósito. La miró a los ojos, la intensidad de su mirada casi ahogándola. Elena, sé que es una locura, sé que es pronto, que todo está de cabeza, pero no quiero perder ni un segundo más. No quiero que enfrentes nada sola. Quiero ser tu familia. Quiero ser el padre de nuestros hijos. Quiero ser tu esposo. Extendió el anillo, la mano firme pero los ojos implorando. Cásate conmigo, Elena. No es por lujo, no es por estatus. Es una oportunidad de decir, me quedo, te elijo a ti, elijo a nuestra familia, elijo el amor que fui demasiado cobarde para admitir. Elena sintió un nudo en la garganta. El corazón, aún herido por el dolor del rechazo, latía con una nueva e inesperada esperanza. Aquel hombre, el millonario frío y distante, estaba allí, arrodillado, vulnerable, ofreciendo no un contrato sino una vida, una segunda oportunidad. Ella miró a sus hijos, durmiendo pacíficamente, ajenos al drama que se desarrollaba. Ellos merecían un padre, una familia completa. Ella merecía paz, merecía ser amada. Las lágrimas que antes no vinieron corrieron libremente por su rostro pálido. Con un suspiro tembloroso, que sonó como una mezcla de alivio y aceptación, susurró, «Sí, Mateo, sí». El anillo se deslizó suavemente en su dedo, un sello silencioso de una promesa que, en aquella habitación de hospital, parecía la más sagrada de todas. Mateo se levantó, con los ojos enrojecidos, y la abrazó con una delicadeza que ella no esperaba, teniendo cuidado de no apretar al bebé en sus brazos. Era un abrazo torpe, pero lleno de una sinceridad abrumadora. El llanto de los recién nacidos era la banda sonora de un nuevo comienzo. La enfermera, que entró para verificar los signos vitales, sonrió, percibiendo la escena. El aire en la habitación, antes cargado de dolor e incertidumbre,
Ahora respiraba un soplo de esperanza y quizás de un amor recién descubierto. Mateo, el hombre que controlaba el mundo, finalmente había encontrado algo que no podía controlar, pero que lo controlaba por completo: el amor por su nueva familia. Los días que siguieron en el hospital fueron un torbellino de emociones y adaptaciones. Mateo no se apartó del lado de Elena, dividiéndose entre la admiración por la fuerza de ella y el descubrimiento de una paternidad que lo transformaba con cada amamantamiento, con cada cambio de pañal. Se vio aprendiendo a sostener los pequeños cuerpos frágiles, a calmar el llanto, a descifrar las primeras señales de hambre o incomodidad. Lejos de las oficinas lujosas y las salas de reuniones, Mateo Mendoza era solo un padre, torpe pero intensamente presente. Elena lo observaba, todavía con una mezcla de sorpresa y gratitud. El hombre que había huido era ahora el pilar de su nueva realidad. Llegó el alta hospitalaria y con ella la primera gran prueba. Mateo había insistido en que Elena y los bebés fueran a su casa, no al moderno penthouse en el centro de la ciudad, sino a la residencia ancestral de la familia Mendoza, un palacete imponente que se erguía en un barrio noble, orgulloso de sus frías tradiciones y de su linaje impecable. Era un lugar donde el silencio era ley y las apariencias una religión. Mateo sabía que no sería fácil. La llegada fue como un desembarco en otro continente. El coche blindado de Mateo se detuvo frente al portón de hierro forjado, que se abrió lentamente, revelando un jardín meticulosamente cuidado pero sin vida. La fachada de la mansión, con sus ventanas altas y simétricas, parecía observar la escena, con un aire de desaprobación. Dentro, la atmósfera era aún más gélida. Doña Carmela Mendoza, la matriarca, esperaba en la sala de estar, flanqueada por su esposo, don Ricardo, y por la hermana de Mateo, Lucía, una mujer tan fría y calculadora como la madre. Los ojos de Carmela, azules como los de Mateo, pero endurecidos por años de control y desdén, recorrieron a Elena y a los dos bebés, en brazos de una enfermera particular que Mateo había contratado. Su mirada no contenía calidez, solo una curiosidad fría y un juicio silencioso. Mateo, la voz de doña Carmela era educada, pero cortante como el hielo. ¡Qué sorpresa! No esperábamos visitas, y mucho menos estas. El estas fue dicho, con un desprecio velado, dirigido a los recién nacidos. Mateo, que antes se callaba ante la autoridad materna, sintió una ola de furia subirle a la garganta. Se había prometido a sí mismo que no huiría más, y eso incluía enfrentar a su propia familia. Sostuvo la mano de Elena, que estaba pálida, pero erguida, y dio un paso adelante. «Madre, padre, Lucía, esta es Elena, mi esposa, y estos son nuestros hijos Daniel y Carlos». La palabra esposa resonó en el silencio de la sala, un desafío abierto a las expectativas de la familia. Doña Carmela arqueó una fina ceja. «¿Esposa? Mateo, ¿qué significa esto? No hubo compromiso, no hubo boda, ni siquiera hubo una presentación formal. Hubo una boda, madre, en el hospital, simple pero legal, y no hubo presentación porque no hubo tiempo para formalidades. Supe de la existencia de mis hijos hace apenas unos días», respondió Mateo con voz firme, sin vacilar. Ricardo, el padre de Mateo, un hombre que siempre había vivido a la sombra de su esposa, carraspeó incómodo. Lucía, por su parte, no pudo contener una sonrisa de desprecio. Así que el gran Mateo Mendoza, que siempre valoró tanto la discreción y el linaje, aparece con una muchacha cualquiera y dos bebés de origen dudoso. ¡Qué escándalo! Elena sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la mirada fija en Mateo, buscando fuerza. Él apretó su mano, un gesto silencioso de apoyo. «Basta». La voz de Mateo explotó reverberando en la sala. La intensidad de su tono sorprendió a todos, incluso a él mismo. Nunca antes se había impuesto de esa manera. «No voy a permitir que nadie, ni siquiera mi familia, falte al respeto a mi esposa y a mis hijos. Helena no es una muchacha cualquiera, Lucía. Es la mujer que elegí para construir una vida.
Y Daniel y Carlos son mis hijos, legítimos, amados, y son mi prioridad. Miró directamente a doña Carmela, con los ojos azules, centelleando con una determinación que ella nunca había visto. Fui un cobarde durante mucho tiempo, madre. Viví la vida que ustedes esperaban de mí, la vida que me transformó en un hombre frío y solitario. Pero eso se acabó. Mi vida cambió. Y quien no acepte a mi nueva familia, quien no acepte a Elena y a los niños, no formará parte de mi vida, así de simple. Las palabras de Mateo cayeron como bombas en el ambiente. Doña Carmela palideció, sorprendida por la insubordinación de su hijo. Ricardo, el padre, miró al suelo, incapaz de enfrentar la escena. Lucía, por primera vez, perdió su aire de superioridad. Una grieta visible se abrió en aquel imperio de apariencias, revelando la fragilidad detrás de la fachada de perfección. El silencio se instaló, pesado, tenso. Fue entonces cuando una figura anciana, que hasta entonces había permanecido sentada en un sillón más apartado, observando todo con ojos curiosos, se movió. Era el abuelo de Mateo, el patriarca más antiguo de la familia, un hombre que rara vez hablaba, pero cuya presencia era imponente. Se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón, y caminó lentamente hasta las cunas portátiles donde habían colocado a los bebés. Los ojos envejecidos del abuelo, turbios por la edad, se fijaron en los rostros dormidos de los niños. Se inclinó, observándolos con una intensidad que nadie esperaba. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios rugosos. «Tienen tus ojos», susurró el viejo, la voz ronca, casi inaudible, pero que resonó como un trueno en la sala. Los ojos Mendoza, inconfundibles. Se volvió hacia Mateo, un brillo de aprobación en su mirada. «Bienvenida a la familia, Elena», dijo extendiendo una mano arrugada hacia ella, «y bienvenidos mis bisnietos». Aquellas pocas palabras provenientes del patriarca fueron un parteaguas. El muro de hielo que rodeaba a la familia Mendoza no se había derrumbado por completo, pero se había abierto una grieta significativa. Doña Carmela y Lucía aún mantenían expresiones de asombro y desaprobación, pero la autoridad del abuelo había validado la nueva realidad. Mateo sintió un inmenso alivio. La batalla estaba lejos de terminar, pero la primera y más difícil etapa había sido superada. Había elegido a su familia y ahora el mundo tendría que aceptarla. A pesar del aval del abuelo, la convivencia en la mansión Mendoza era un campo minado. Doña Carmela y Lucía mantenían una distancia fría y educada, tratando a Elena con Mintus, una formalidad que rayaba en la indiferencia. Las comidas eran silenciosas, puntuadas solo por los llantos de los bebés que parecían perturbar la paz ancestral de la casa. Mateo, sin embargo, era un escudo. Se dedicaba a Elena y a los hijos con una intensidad que sorprendía a todos, especialmente a sí mismo. Pasaba las madrugadas despierto, calentando biberones, cambiando pañales, acunando a los niños para que durmieran mientras Elena descansaba. Se había convertido en un padre en las madrugadas, un compañero en las tardes. Pero Mateo sabía que aquel ambiente, por más que intentara protegerlos, no era el ideal para Elena y los gemelos. La mansión, con sus pasillos resonantes y su atmósfera pesada de tradición, no respiraba vida, sino la rigidez de un pasado que él quería dejar atrás. Con cada mirada de desaprobación, con cada comentario velado de su madre o hermana, sentía la necesidad urgente de crear un refugio, un hogar donde su nueva familia pudiera florecer lejos del peso de los apellidos y las expectativas ajenas. Sin esperar a que el resto de la familia cambiara o aceptara plenamente la nueva realidad, Mateo tomó una decisión drástica pero liberadora. Decidió partir de nuevo, pero esta vez no solo. La idea de una nueva casa, un nuevo comienzo, echó raíces en su mente. Quería un lugar que fuera lo opuesto a la mansión Mendoza, acogedor, lleno de luz, con olor a tierra y flores, no a cera y polvo antiguo. La búsqueda fue rápida y decidida. Mateo Mendoza, el hombre que construía rascacielos, ahora buscaba un hogar. Lo encontró en un barrio alejado, en un terreno amplio y arbolado, donde una antigua casona de estilo colonial estaba a la venta.
No era lujosa como la mansión, pero tenía alma. Había un jardín extenso, casi un pequeño bosque, con árboles centenarios y canteros que, aunque descuidados, prometían una explosión de colores en primavera. Compró la propiedad sin dudar y, con la misma pasión con que cerraba sus grandes negocios, se dedicó a la reforma. Contrató a los mejores arquitectos y diseñadores, pero con una instrucción clara. El proyecto debía reflejar la esencia de Elena y la promesa de un nuevo comienzo. Cada habitación debía respirar recuerdos de aquella noche de lluvia, de 1900, aquella conexión que había cambiado su vida. La casa se transformó en un paraíso particular. Las paredes fueron pintadas en tonos claros y cálidos. Las ventanas se ampliaron para permitir que la luz natural inundara los ambientes. En las estanterías, libros de poesía y novelas, elegidos por Elena, sustituyeron a los volúmenes encuadernados de derecho y economía. Las ventanas abiertas al viento traían el perfume de los rosales que Mateo, con sus propias manos, comenzó a plantar en el jardín, uno por uno, para perfumar los sueños que Elena nunca se había atrevido a soñar sola. La habitación de los bebés fue la más especial, pintada con estrellas en el techo, con una alfombra suave y juguetes de madera. Era una invitación a la imaginación y a la infancia. Mateo pasaba horas allí, montando las cunas, organizando la ropita diminuta, imaginando las risas que pronto resonarían por aquellos pasillos. Cuando la casa estuvo lista, Mateo llevó a Elena y a los gemelos a conocerla. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al ver el hogar que él había construido para ellos. No era solo una casa, era un manifiesto de amor, una promesa concretada. Era un refugio lejos del peso de los apellidos, un lugar donde podían ser simplemente una familia. La mudanza fue un alivio. Lejos de las miradas críticas de doña Carmela y Lucía, Elena floreció. La palidez dio paso a un brillo renovado, y la sonrisa, antes tan rara, ahora iluminaba su rostro con frecuencia. Mateo, por su parte, se sumergió de lleno en la paternidad. Entre pañales cambiados, biberones y risas que resonaban por los pasillos, el hombre que antes controlaba imperios aprendió el valor de no huir. Se convirtió en padre en las madrugadas, calentando la leche mientras ella dormía, observando el pecho de sus hijos subir y bajar en un ritmo suave. Se convirtió en esposo en las tardes de sol, plantando rosales, ayudando a Elena a elegir los colores de las flores, compartiendo pequeños momentos de intimidad y complicidad. Las reuniones de negocios, antes el centro de su vida, ahora se ajustaban entre los horarios de sueño de los bebés y los compromisos familiares. Aprendía a conciliar el mundo de las cifras con el mundo de los pañales y descubría que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en los pequeños gestos de amor y en la alegría de su nueva rutina. La casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de los sonidos de la vida, el balbuceo de los bebés, la risa de Elena, el canto de los pájaros en el jardín. Era un hogar, y Mateo, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente en casa. La Quima, nueva casa, con sus paredes claras y ventanas abiertas al jardín, se convirtió en el santuario que Mateo había soñado. Cada día era una sinfonía de pequeños milagros y desafíos. Daniel y Carlos, con su fino cabello y ojos curiosos, comenzaban a explorar el mundo, un torpe gatear a la vez. Su risa, pura y contagiosa, era la melodía que llenaba las habitaciones, reemplazando el eco frío de la mansión Mendoza. Mateo se sumergió de lleno en la rutina doméstica. No era raro encontrarlo, el CEO de un conglomerado multinacional, con una mancha de papilla en la camisa o un juguete de goma en el bolsillo del saco. Leía historias a los niños antes de dormir, aunque todavía no entendieran las palabras, solo la cadencia suave de su voz. Aprendió a diferenciar el llanto de hambre del llanto de sueño, a cambiar pañales con una destreza sorprendente y a acunar a un bebé inquieto hasta que el sueño venciera. Elena lo observaba, el corazón rebosando de un amor que nunca imaginó sentir por aquel hombre. Aquel Mateo, paciente, cariñoso y presente, era la personificación de todo lo que había deseado.
Elena, por su parte, florecía en la nueva rutina. Libre del peso de los juicios y la presión social, se dedicaba a los hijos y a la construcción de su hogar. Cuidaba el jardín, plantaba nuevas flores, y la casa, antes un proyecto de Mateo, ahora tenía el alma de Elena en cada detalle. Las noches, antes solitarias, estaban ahora llenas de susurros y risas, de la complicidad de una pareja que se redescubría cada día. Conversaban, durante horas, sobre el futuro de los niños, sobre sus sueños, sobre los miedos que habían superado. Con cada conversación, con cada toque, con cada mirada, el puente entre ellos se fortalecía, transformando la pasión inicial en un amor sólido y profundo. La familia Mendoza, en su mayor parte, se mantuvo a distancia. Doña Carmela y Lucía enviaban regalos caros para los nietos en fechas especiales, pero las visitas eran raras y siempre formales. Don Ricardo, el padre de Mateo, ocasionalmente llamaba con voz vacilante para preguntar por los niños, pero nunca se atrevía a ir contra su esposa. El único vínculo verdadero con el pasado de Mateo era su abuelo. El viejo patriarca, que había bendecido la unión, hacía visitas regulares, siempre en secreto, sin el conocimiento de doña Carmela. Se sentaba en el jardín observando a los bisnietos jugar e intercambiaba pocas pero significativas palabras con Elena y Mateo, una mirada de aprobación en sus ojos envejecidos. Un día la tranquilidad de la casa fue puesta a prueba. Carlos, el más sensible de los gemelos, despertó con fiebre alta y dificultad para respirar. El pánico se apoderó de Elena. Mateo, a pesar de la preocupación, mantuvo la calma. Actuó con la misma eficiencia que usaba en sus negocios. Llamó al pediatra, preparó el coche, y mientras Elena sostenía al hijo en brazos, él la calmaba con palabras firmes y un toque seguro. En el hospital, la espera fue angustiante. Mateo no se apartó del lado de Elena, sosteniendo su mano, ofreciendo agua, siendo su roca. Cuando el médico finalmente trajo la noticia de que era solo una bronquiolitis común en bebés y que Carlos se recuperaría en pocos días, el alivio fue palpable. Mateo abrazó a Elena y al pequeño Carlos con una fuerza que demostraba el miedo que había sentido. Esa noche, de vuelta en casa, con Carlos durmiendo tranquilamente en su cuna, Mateo y Elena se sentaron en el sofá de la sala, exhaustos, pero unidos. Mateo la atrajo hacia él besando su frente. «No sé qué haría sin ti, Elena», susurró con voz ronca. «Eres el ancla que nunca supe que necesitaba». Elena se acurrucó en sus brazos, sintiendo el calor y la seguridad que él irradiaba. «Somos un equipo, Mateo. Siempre lo seremos». En ese abrazo encontraron la confirmación de que habían construido algo más fuerte que cualquier imperio. La casa Mendoza, con su frialdad y grandiosidad, parecía distante, un recuerdo de un pasado que Mateo había dejado atrás. Aquí, entre las paredes que habían pintado de sueños, con la risa de los hijos y el amor que los unía, habían encontrado la verdadera riqueza, una familia. Y Mateo, el hombre que un día había huido, ahora sabía que su lugar estaba allí, para siempre. Los años se desplegaron como los pétalos de los rosales que Mateo plantaba en el jardín. Daniel y Carlos, antes bebés frágiles, ahora eran niños llenos de energía, con 2 y 3 años respectivamente, corriendo por el césped, sus risas resonando por toda la casa. Carlos, con su naturaleza más introspectiva, le gustaba pasar horas observando los insectos y las flores, mientras Daniel, el más aventurero, escalaba pequeños árboles e inventaba elaborados juegos. Mateo y Elena eran el centro de su universo, y el amor que los envolvía era la fuerza que sostenía cada día. La vida de Mateo se había transformado por completo. Las madrugadas de trabajo intenso fueron reemplazadas por mañanas de juegos en la alfombra de la sala, donde se arrodillaba para armar bloques o fingir ser un monstruo amigable. Las reuniones de directorio, antes su única prioridad, ahora se programaban cuidadosamente para no interferir con los horarios de baño o con los cuentos antes de dormir. Había aprendido a delegar más, a confiar en su equipo, y descubrió que, irónicamente,
su empresa nunca había sido tan próspera. La ligereza y la claridad que la vida familiar le habían traído se reflejaban en sus decisiones de negocios, convirtiéndolo en un líder más humano y eficaz. Elena, por su parte, había florecido en su plenitud. Había retomado sus estudios de arte, pintando lienzos vibrantes que adornaban las paredes de la casa, capturando la luz del jardín y la alegría de los hijos. Su risa era más suelta. Sus ojos, antes marcados por la aprensión, ahora brillaban con una serenidad profunda. La cicatriz de aquel pasado de soledad y juicio todavía existía, pero estaba cubierta por la belleza de un presente construido con amor y resiliencia. La relación con la familia Mendoza se mantuvo distante, pero no hostil. Doña Carmela, con el tiempo, se suavizó un poco, tal vez por la insistencia del abuelo o por la prueba irrefutable de que Mateo estaba genuinamente feliz. Todavía no era la abuela cariñosa que Elena había soñado para sus hijos, pero las visitas se volvieron un poco más frecuentes, y los regalos antes impersonales ahora incluían juguetes elegidos con un poco más de cariño. Lucía, por otro lado, seguía manteniendo una distancia, incapaz de aceptar la simplicidad de la vida de su hermano. El abuelo de Mateo, sin embargo, era una presencia constante y querida. Venía a la casa semanalmente, contaba historias antiguas a los niños y observaba a Mateo y Elena con una mirada de orgullo silencioso. Era el puente entre el pasado y el presente, la validación de que, a veces, la verdadera herencia no era el nombre o la fortuna, sino el amor y la familia que se elegía construir. En una tarde soleada de primavera, Mateo y Elena estaban sentados en el banco de madera del jardín, observando a Daniel y Carlos intentando atrapar mariposas. El aire estaba perfumado con el aroma de las rosas y el canto de los pájaros. Mateo abrazó a Elena, besando la parte superior de su cabeza. ¿Recuerdas aquella noche en el hospital?, preguntó con voz suave. Estaba tan aterrorizado con todo, con la responsabilidad, con el cambio, con la idea de no ser el hombre que tú y ellos merecían. Elena sonrió, acurrucándose más cerca de él. Yo también tenía miedo. Miedo de todo lo que tenía que enfrentar sola. Y después, miedo de confiar nuevamente. Pero lo enfrentamos, continuó Mateo apretándola en sus brazos. Juntos. Y mira lo que construimos. Hizo un gesto hacia la casa, hacia el jardín, hacia las risas de los hijos que resonaban alrededor. Esto, Elena, es mi verdadera fortuna. Es mi imperio. Ella levantó el rostro hacia él, los ojos humedecidos de una felicidad que parecía desbordar. Es nuestro imperio, Mateo, construido con cada desafío, cada risa, cada lágrima, con cada elección que hicimos para no huir. En ese momento, Mateo Mendoza, el hombre que un día había huido de su propio corazón, sintió una paz profunda. Había encontrado su hogar no en una mansión lujosa o en un imperio financiero, sino en los brazos de Elena, en la risa de sus hijos y en la certeza de que, finalmente, había elegido el camino correcto. El pasado, con sus errores y arrepentimientos, se había convertido apenas en un prólogo para la historia de amor y familia que estaban escribiendo juntos, día tras día, bajo el sol cálido de su propio jardín. Daniel y Carlos crecieron, y con ellos la casa se llenó de nuevas energías y descubrimientos. A los 6 y 5 años, respectivamente, los niños eran ahora un dúo inseparable, pero con personalidades distintas que se complementaban. Daniel, el mayor, era un líder nato, curioso y valiente, siempre listo para una nueva aventura en 1900, el jardín o para inventar historias increíbles. Carlos, el menor, mantenía su naturaleza más observadora y sensible, con una fascinación por los detalles del mundo, por los colores de las flores y por los misterios de los libros que Elena les leía. La rutina de la familia se adaptó a la escuela. Mateo, que antes viajaba constantemente, ahora ajustaba sus compromisos para estar presente en las mañanas, ayudando con el desayuno y las mochilas, y en las tardes para escuchar las historias del día. Se convirtió en un padre activo en la comunidad escolar, participando en reuniones y eventos.
algo que el Mateo Mendoza de antes jamás habría imaginado. Su empresa, lejos de estancarse, prosperaba bajo su liderazgo más equilibrado y enfocado. Invertía en proyectos con impacto social, reflejando el cambio en sus propios valores. Elena, con el apoyo incondicional de Mateo, florecía en su pasión por el arte. Sus pinturas, antes un hobby, ahora ganaban reconocimiento. Había participado en algunas exposiciones menores, y sus lienzos, llenos de luz y color, con temas que frecuentemente remitían a la naturaleza y a la infancia, comenzaban a atraer la atención de galerías. Mateo era su mayor fan, el primero en ver cada nueva obra, su crítico más sincero y su mayor impulsor. Un día, la escuela de Daniel y Carlos organizó una feria de talentos y la familia Mendoza fue invitada. Mateo y Elena estaban allí, orgullosos, viendo a Daniel recitar un poema con una soltura sorprendente y a Carlos presentar un dibujo detallado de una mariposa que había observado en el jardín de casa. Para sorpresa de Elena y Mateo, doña Carmela y el abuelo también asistieron, sentándose discretamente en las últimas filas. Lucía, como era costumbre, estaba ausente. Después de las presentaciones, mientras los padres se mezclaban, doña Carmela se acercó. Por primera vez no había frialdad en sus ojos, solo un toque de curiosidad y tal vez un atisbo de orgullo. Observó a los nietos, que corrían para abrazar a Mateo y Elena. «Son muy parecidos a ti, Mateo», comentó con voz más suave de lo habitual, mirando a Daniel, que tenía el mismo brillo en los ojos que su padre. «Y Carlos tiene algo de Elena, la quietud, la observación». Mateo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba a su madre. «Sí, mamá, son una mezcla perfecta». Es abuelo, que se unió a ellos, puso una mano en el hombro de Mateo. «Has construido algo valioso, mi nieto, algo que el dinero no compra». Sus ojos se movieron de Mateo a Elena, y un asentimiento de cabeza confirmó su aprobación. En ese momento, Elena sintió que una barrera antigua finalmente comenzaba a ceder. No era una aceptación total, tal vez nunca lo sería, pero era un reconocimiento, un paso hacia una paz que ella no esperaba. Más tarde, en casa, mientras los niños dormían profundamente, agotados por la emoción del día, Mateo y Elena estaban sentados en el sofá de la sala, la suave luz de la lámpara iluminando sus rostros. «¿Viste a tu madre hoy?», preguntó Elena con voz baja. «Parecía diferente». Mateo asintió atrayéndola hacia él. «Sí, creo que está empezando a ver lo que yo vi hace mucho tiempo, que la felicidad no está en los títulos o en las convenciones, sino aquí». Besó su frente, luego la parte superior de la cabeza de Elena y después la alianza en su dedo. «Con ustedes». Elena recostó la cabeza en el hombro de él, sintiendo el calor y la seguridad. «Nunca imaginé que la vida podría ser así, Mateo, tan llena, tan real». «Yo tampoco», admitió él, apretándola en sus brazos. «Huí durante tanto tiempo de todo, de mí mismo, de mis sentimientos, de la idea de tener una familia. Pero tú y los niños me mostraron que el único lugar al que necesitaba correr era hacia ustedes, y que el verdadero coraje no es huir, sino quedarse y luchar por quienes amamos». El silencio que siguió no era de vacío, sino de plenitud. Era el sonido de dos corazones que, a pesar de haber venido de mundos tan diferentes, habían encontrado su ritmo en común. La casa, con sus sonidos de risas infantiles y el aroma de las rosas del jardín, era el testimonio vivo de un amor que había nacido del caos y se había fortalecido a través de la elección, la resiliencia y la inquebrantable decisión de construir un hogar, un imperio de afecto, lejos de cualquier sombra del pasado. Los años continuaron tejiendo la tapicería de la vida en la casa del jardín. Daniel y Carlos, ahora con 10 y 9 años respectivamente, eran un torbellino de energía y curiosidad. Daniel, con su osadía natural, era el capitán de las aventuras, siempre proponiendo nuevas exploraciones en el extenso jardín o juegos de fútbol improvisados. Carlos, más calmado y pensativo, se dedicaba a la lectura, a los rompecabezas complejos y a dibujar criaturas fantásticas en su cuaderno, heredando el talento artístico de su madre.
Mateo y Elena observaban a sus hijos con una mezcla de orgullo y admiración. La paternidad y la maternidad los habían moldeado de maneras que nunca podrían haber previsto. Mateo, el magnate de los negocios, era ahora un padre presente que se sentaba en el suelo para ayudar con la tarea, que asistía a partidos de fútbol infantiles con la misma seriedad con que negociaba contratos millonarios. Su empresa seguía prosperando, pero con una nueva filosofía, más humana y sostenible, inspirada por los valores que ahora vivía en casa. Elena, por su parte, se había consolidado como artista. Sus exposiciones eran cada vez más aclamadas, y sus pinturas, que mezclaban la abstracción de sus emociones con la delicadeza de la naturaleza, eran disputadas por coleccionistas. Había encontrado su voz, su identidad, y la confianza que Mateo siempre vio en ella finalmente se manifestaba plenamente. La casa era un reflejo de su alma, vibrante, acogedora y llena de vida. La relación con doña Carmela, aunque todavía marcada por una formalidad intrínseca, había evolucionado. Las visitas se volvieron más frecuentes y la abuela, para sorpresa de todos, comenzó a mostrar pequeños gestos de cariño, como traer pasteles caseros o regalos pensados para los nietos. El abuelo, como siempre, era el eslabón de oro, un pilar de sabiduría y amor incondicional. Pasaba horas conversando con los niños, contando historias de la familia, pero siempre resaltando la importancia de construir el propio camino. Un día, la calma de la rutina se vio ligeramente alterada. Daniel, que siempre había sido un alumno brillante, comenzó a presentar dificultades en la escuela. Sus calificaciones bajaron y se mostraba más callado y distante. Mateo y Elena, percibiendo el cambio, se sentaron con él. ¿Pasó algo en la escuela, hijo?, preguntó Elena con voz suave, sintiendo que el corazón se le encogía. Daniel dudó, los ojos fijos en el suelo. No es nada, solo las materias están más difíciles. Mateo, con su perspicacia habitual, notó la evasión. Daniel, sabemos que eres inteligente. Si algo te está molestando, puedes contárnoslo. Estamos aquí para ayudar, no para juzgar. Tardó un poco, pero Daniel finalmente se derrumbó. Estaba siendo blanco de provocaciones de un grupo de chicos mayores que se burlaban de su pasión por la lectura y de su casa extraña en medio del jardín, lejos de la ostentación de los barrios ricos. El corazón de Elena se encogió, recordando sus propios tiempos escolares. Mateo sintió que la ira subía, pero la controló. Abrazó a su hijo y Elena hizo lo mismo. «Nuestra casa no es extraña, Daniel», dijo Mateo, con voz firme pero amable. «Nuestra casa es un hogar, es donde nos sentimos seguros, amados. Y ser diferente no es algo de lo que avergonzarse, es algo de lo que enorgullecerse. Eres un niño increíble, inteligente y sensible, y vamos a resolver esto juntos». En los días siguientes, Mateo y Elena actuaron en conjunto. Mateo habló con la dirección de la escuela, no con enojo, sino con la seriedad de un padre preocupado. Elena, por su parte, pasó más tiempo con Daniel, leyendo con él, animándolo a hablar sobre sus sentimientos y reforzando su autoestima. Le mostraron a Daniel que la fuerza de su familia no estaba en su riqueza o estatus, sino en la unión y el apoyo mutuo. Con el tiempo, la situación en la escuela mejoró. Daniel, sintiéndose apoyado y amado, recuperó su confianza, y sus calificaciones volvieron a la normalidad. Aprendió que el verdadero coraje no era responder con agresión, sino ser fiel a sí mismo y saber que tenía un puerto seguro al que volver. En una noche de sábado, con los niños ya dormidos, Mateo y Elena estaban en el jardín, sentados bajo la luz de la luna, escuchando el canto de los grillos. «Fue difícil ver a Daniel pasar por eso», confesó Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Mateo. «Lo fue», concordó él apretando su mano. «Pero nos recordó lo que es importante, que no importa lo que pase allá afuera, aquí dentro somos inquebrantables». Elena miró hacia la casa, iluminada suavemente por las luces interiores, y hacia las siluetas de los árboles en el jardín. «Es verdad, este es nuestro refugio, nuestro imperio».
Mateo la besó un beso lleno de gratitud y amor. Y no lo cambiaría por nada en el mundo, no huiría de esto por nada. Aquel jardín, aquella casa, aquellos hijos y aquel amor eran el testimonio de que el verdadero legado de Mateo Mendoza no se mediría por rascacielos o fortunas, sino por la familia que había construido, ladrillo a ladrillo, con la mujer que le enseñó a no huir, sino a amar y a permanecer. Los años pasaron, y la casa del jardín fue testigo de la transformación de niños en jóvenes. Daniel y Carlos, ahora con 15 y 14 años, respectivamente, eran adolescentes. Daniel, alto y con el mismo brillo determinado en los ojos de su padre, dividía su tiempo entre los estudios, la práctica de deportes y la pasión por la tecnología. Carlos, más reservado, pero con una profundidad notable, se dedicaba a la música, tocaba guitarra con una melancolía hermosa y continuaba dibujando, explorando el arte digital y creando mundos complejos en su mente. Mateo y Elena se habían adaptado a la nueva fase de la paternidad. Las preocupaciones por fiebres y berrinches dieron lugar a conversaciones sobre calificaciones, amistades y los primeros dilemas adolescentes. Mateo, con su experiencia en el mundo corporativo, ofrecía consejos pragmáticos, pero siempre con un oído atento y un corazón abierto. Elena, con su sensibilidad artística, era la confidente, el puente hacia las emociones complejas que la adolescencia traía. El amor entre ellos, antes una llama intensa, se había transformado en un fuego constante y cálido, una base inquebrantable que sostenía a toda la familia. La empresa de Mateo, bajo su liderazgo visionario, se había expandido a nuevos mercados, siempre con un fuerte pilar de responsabilidad social. Era un hombre respetado no solo por su fortuna, sino por su ética y por su historia de vida, que, aunque discreta, era una inspiración para muchos. Elena, por su parte, había alcanzado un nivel significativo en el mundo del arte. Sus exposiciones eran esperadas y era invitada a conferencias y talleres, compartiendo su trayectoria y su pasión. La relación con la familia Mendoza había alcanzado una meseta de aceptación silenciosa. Doña Carmela, ahora mayor y con la salud un poco debilitada, visitaba la casa del jardín con más frecuencia, aunque sus interacciones aún eran contenidas. Observaba a los nietos con una mirada que parecía llevar un arrepentimiento velado, una conciencia tardía del tiempo perdido. El abuelo de Mateo, ya bastante anciano, era un tesoro de memorias y sabiduría, y sus ojos brillaban con orgullo cada vez que veía a la familia reunida. Lucía, por su parte, se había alejado aún más, inmersa en su propia vida de convenciones sociales y apariencias. Un día, el abuelo de Mateo enfermó gravemente. La noticia sacudió a todos, pero especialmente a Mateo, que veía en el abuelo el único vínculo verdadero con su pasado que valoraba. La familia se reunió en la mansión Mendoza, un lugar que Elena rara vez visitaba, pero que ahora la recibía en un momento de dolor. En ese ambiente formal y pesado, Elena y Mateo eran un contraste. Cuidaban de los hijos que, a pesar de la tristeza, mantenían la vitalidad de su juventud. Elena ofreció consuelo a doña Carmela, que por primera vez se permitió un momento de vulnerabilidad, recibiendo el abrazo de Elena con una gratitud silenciosa. Cuando el abuelo, en sus últimos momentos, pidió ver a Mateo y Elena, fueron a su habitación. Sostuvo las manos de ambos, los ojos cansados, pero con un brillo de paz. «Mi nieto», susurró a Mateo con voz débil, «no huiste, construiste lo que siempre quise para esta familia, amor, y tú, Elena», se volvió hacia ella, «trajiste la luz, la verdadera herencia está aquí». Señaló a los dos, y luego hacia la puerta, donde Daniel y Carlos esperaban con los ojos humedecidos. El abuelo falleció en paz, dejando un vacío, pero también un legado de amor y aceptación que finalmente parecía permear a la familia. Mendoza. En el funeral, Mateo fue el pilar, fuerte y sereno. Elena estaba a su lado sosteniendo su mano, y los niños, maduros en su dolor, eran la prueba viva de lo que el abuelo había bendecido. Después del luto, la vida continuó, pero con una nueva perspectiva.
La mansión Mendoza, con la ausencia del abuelo, parecía aún más vacía. Doña Carmela, en un gesto que sorprendió a todos, comenzó a visitar la casa del jardín con más frecuencia, buscando la compañía de los nietos y, de forma sutil, la de Elena. Nunca se disculpó abiertamente, pero sus ojos, antes fríos, ahora mostraban una ternura que antes parecía imposible. En una noche clara, con las estrellas brillando sobre el jardín, Mateo y Elena estaban sentados en el banco, de madera como tantas veces antes. Los chicos estaban en sus habitaciones, inmersos en sus propios mundos adolescentes. Él estaría orgulloso, Mateo, dijo Elena rompiendo el silencio, de todo lo que te has convertido, de todo lo que hemos construido. Mateo la abrazó, sintiendo el calor y la familiaridad de su cuerpo. Él me enseñó a no huir, y tú me mostraste por qué valía la pena quedarse. Miró hacia la casa, hacia las luces encendidas en las ventanas de las habitaciones de los hijos. Este es mi legado, Elena. No los edificios que construí, sino esta familia, este hogar, nuestro imperio de amor. Elena sonrió, acurrucándose en sus brazos. La historia de ellos, que comenzó en una noche de huida y desesperación, se había transformado en una épica de elecciones, resiliencia y un amor que, en lugar de huir, había echado raíces profundas, creciendo y floreciendo en un jardín que era para siempre su hogar. Los años volaron, y la casa del jardín, antes repleta de risas infantiles, ahora resonaba con las voces más graves de jóvenes adultos. Daniel y Carlos, con 20 y 19 años, respectivamente, estaban a punto de emprender sus propios vuelos. Daniel, con su mente aguda y pasión por la tecnología, había sido aceptado en una prestigiosa universidad en el extranjero para estudiar ingeniería informática. Carlos, con su alma artística, planeaba seguir los pasos de su madre, buscando una facultad de artes visuales y música. La inminente partida de Daniel al extranjero trajo una nueva capa de emociones para la familia. Mateo y Elena sentían una mezcla de orgullo y una punzada de melancolía. Las conversaciones en la mesa ahora eran sobre los desafíos del mundo, sobre responsabilidad y sobre la importancia de mantenerse conectados, sin importar la distancia. Mateo, aunque todavía al frente de su conglomerado, había comenzado a planear su sucesión. Dedicaba más tiempo a proyectos filantrópicos y a ser mentor de jóvenes talentos, compartiendo no solo su experiencia en negocios, sino también las lecciones de vida que lo transformaron. Elena, por su parte, era una artista reconocida, sus obras expuestas en galerías internacionales. Usaba su plataforma para defender causas sociales y ambientales, y su estudio en el jardín era un santuario de creatividad y reflexión. La relación con doña Carmela se había suavizado considerablemente. La muerte del abuelo, sumada a la madurez de Mateo y Elena y al crecimiento de los nietos, había ablandado su corazón. No era efusiva, pero sus visitas eran ahora más largas y menos formales. Observaba la dinámica de la familia con una quietud que sugería aceptación y tal vez cierto pesar por no haber participado más activamente antes. Lucía, por otro lado, permaneció en su propia esfera, raramente haciendo contacto, una prueba de que no todas las heridas pueden ser curadas, pero que la vida sigue adelante, independientemente. Llegó el día de la partida de Daniel. La familia se reunió en el aeropuerto, un nudo en la garganta de todos. Mateo, con la voz entrecortada, dio a su hijo un fuerte abrazo. Recuerda, Daniel, el mundo es grande, pero tu hogar siempre está aquí. No importa dónde estés, siempre tendrás a dónde volver. Elena abrazó a su hijo con fuerza, las lágrimas corriendo. Vuela alto, mi amor, pero nunca olvides tus raíces. Y sabes, la nostalgia es solo el tamaño del amor. Carlos, que siempre había sido más contenido, abrazó a su hermano con una intensidad inusual. Te voy a extrañar, Daniel, pero sé que vas a brillar. Al ver a Daniel pasar por la puerta de embarque, Mateo y Elena se abrazaron, sintiendo el vacío que la ausencia del hijo dejaría, pero también la alegría de verlo seguir su propio camino. De vuelta a la casa del jardín, el silencio parecía más denso.
Sin embargo, la presencia de Carlos, que pronto también partiría, y la certeza del amor que los unía, llenaban el espacio. En una noche, sentados en el banco de madera del jardín, bajo un cielo estrellado, Mateo y Elena reflexionaban sobre el viaje. «Parece que fue ayer cuando eran tan pequeños, corriendo por este césped», murmuró Elena, la voz cargada de emoción. Mateo sostuvo su mano, entrelazando sus dedos. «Y parece que fue ayer cuando yo estaba huyendo de todo, de la responsabilidad, del amor, de la idea de una familia». Apretó su mano. «Tú me mostraste que el verdadero coraje no es huir, sino construir. Construir algo real, duradero. Y tú me diste el coraje para creer que yo merecía esto», respondió Elena volviéndose hacia él, los ojos brillando a la luz de la luna. «Me diste un hogar, Mateo, un hogar que nunca imaginé tener». Mateo la atrajo hacia sí, besándola con una ternura que solo el tiempo y las pruebas pueden profundizar. «Nuestro hogar, nuestro imperio, construido con cada elección, cada sacrificio, cada momento de alegría y de dolor, y lo más importante, construido con amor». La casa del jardín, con sus paredes claras y ventanas abiertas al mundo, era más que una construcción. Era el corazón de una familia que, contra todas las expectativas, había encontrado su verdadera riqueza, no en la fortuna o el estatus, sino en la inquebrantable fuerza de sus lazos. Mateo Mendoza, el hombre que un día huyó, finalmente había comprendido que su mayor legado no era el imperio que construyó en el mundo de los negocios, sino el imperio de amor que él y Elena habían erigido, ladrillo a ladrillo, en el santuario de su propio jardín. Y allí, bajo el cielo que había sido testigo de su viaje, sabían que no importa a dónde la vida los llevara, siempre se tendrían el uno al otro, y un hogar al que regresar. La casa del jardín, que durante tantos años resonó con la energía vibrante de Daniel y Carlos, encontró un nuevo ritmo. Con los hijos en sus respectivas universidades, Daniel inmerso en el universo de la tecnología en el extranjero y Carlos descifrando los secretos del arte y la música en su propia ciudad, Mateo y Elena se encontraron en un nido que, aunque más silencioso, no estaba vacío. Era un espacio de redescubrimiento, donde la melodía de sus propias vidas podía escucharse con más claridad. Mateo, ahora con más tiempo libre, se sumergió en proyectos que había acunado durante mucho tiempo. Fundó una incubadora de startups con enfoque en sostenibilidad e innovación social, dedicándose a orientar a jóvenes emprendedores. Su experiencia y sabiduría eran inestimables y encontraba una satisfacción profunda en ver florecer nuevas ideas, sabiendo que estaba contribuyendo a un futuro más consciente. Los viajes de negocios disminuyeron, sustituidos por conferencias y charlas donde compartía su viaje de transformación, inspirando a muchos a redefinir el éxito. Elena, por su parte, alcanzó un nuevo nivel en su carrera artística. Con la libertad de tiempo y la mente más tranquila, sus obras ganaron una profundidad aún mayor. Exploró nuevas técnicas, mezclando pintura con instalaciones multimedia, y sus exposiciones se convirtieron en eventos de gran repercusión, no solo en México, sino en galerías de Nueva York y París. El estudio en el jardín, antes un refugio, se transformó en un laboratorio de creación, donde la luz y la naturaleza seguían siendo sus mayores musas. Las mañanas ahora se dedicaban a largas caminatas por el jardín, donde Mateo y Elena conversaban sobre sus proyectos, sus sueños y las pequeñas alegrías del día a día. Las noches, antes llenas con cuentos para dormir, eran ahora para cenas íntimas acompañadas de vino y conversaciones profundas, o para la lectura compartida de libros que los transportaban a otros mundos. Redescubrieron la pasión que los unió, una conexión que maduró y se profundizó con el tiempo, libre de las urgencias de la paternidad activa, pero enriquecida por ella. Las llamadas telefónicas y videollamadas con Daniel y Carlos eran momentos preciosos. Daniel compartía sus descubrimientos tecnológicos y las emociones de vivir en una nueva cultura, mientras Carlos enviaba sus últimas composiciones musicales y bocetos digitales,
mostrando la evolución de su talento. Mateo y Elena veían en los hijos la materialización de sus propios sueños y la prueba de que el amor y el apoyo familiar eran la base para que pudieran explorar el mundo con confianza. Doña Carmela, ahora una señora frágil, visitaba la casa del jardín casi semanalmente. Pasaba horas sentada en el porche, observando el jardín, y aceptaba con gratitud el té y las galletas que Elena preparaba. Las conversaciones entre ellas eran pocas, pero cargadas de un entendimiento tácito. Doña Carmela observaba la felicidad de Mateo y la armonía de la casa, y una sonrisa casi imperceptible surgía en sus labios, un reconocimiento tardío de que la vida que Mateo había elegido, lejos de las expectativas de la familia, era la que verdaderamente lo llenaba. En un atardecer, mientras el sol pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura, Mateo y Elena estaban sentados en el banco de madera tomados de las manos. El jardín, con sus flores exuberantes y el canto de los pájaros, era un santuario de paz. «¿Quién lo diría, Mateo?», susurró Elena, apoyando la cabeza en su hombro, «que el silencio podría ser tan hermoso». Mateo la abrazó, sintiendo la brisa suave. «Es el sonido de la plenitud, Elena, el sonido de una vida bien vivida, de un amor que no huyó, sino que eligió quedarse y florecer». Miró hacia la casa, hacia las luces que comenzaban a encenderse y hacia el jardín que los rodeaba. «Este es nuestro legado, no solo para Daniel y Carlos, sino para nosotros mismos. La prueba de que el verdadero imperio se construye con afecto, con coraje de ser quienes somos y con la promesa de nunca más huir». Y allí, bajo el vasto cielo, la casa del jardín permanecía, un faro de amor y resiliencia, un testimonio silencioso de que la huida puede a veces ser el camino para encontrar el verdadero hogar. El silencio que se instaló en la casa del jardín tras la partida de Daniel al extranjero era un sonido nuevo, un espacio que antes estaba lleno del constante murmullo de dos jóvenes. Carlos, ahora el único hijo en casa, sentía la ausencia de su hermano, pero canalizaba su energía hacia los preparativos de su propio viaje. Su habitación, antes un refugio de dibujos y partituras, se transformó en un taller de despedida, con lienzos inacabados y melodías que parecían ensayar la libertad. Pasaba horas en el estudio de Elena, absorbiendo cada consejo, cada técnica, como si quisiera llevarse consigo un pedazo de la esencia creativa de su madre. Mateo y Elena, por primera vez en 2 décadas, se encontraron ante una casa que, pronto, estaría vacía. No era un vacío de soledad, sino de una nueva fase, una invitación al redescubrimiento. Las noches, antes dedicadas a supervisar tareas o escuchar las historias del día, ahora se extendían en largas conversaciones en el jardín, bajo las estrellas, donde revisitaban recuerdos y soñaban con el futuro. Mateo, con la mente siempre activa, comenzó a dedicar más tiempo a un proyecto de fundación que buscaba apoyar a jóvenes artistas y emprendedores sociales, una iniciativa que combinaba su pasión por los negocios con los valores de Elena. Elena, por su parte, sintió una nueva ola de inspiración. Con más tiempo para sí misma, se sumergió en un nuevo ciclo de obras, explorando temas de transición y transformación. Sus pinceladas ganaron una intensidad diferente, reflejando la belleza agridulce del crecimiento y la partida. También comenzó a dar clases en su estudio, compartiendo su arte y filosofía con un pequeño grupo de alumnos, encontrando una nueva forma de nutrir e inspirar. La partida de Carlos fue más introspectiva que la de Daniel. No era de grandes despedidas, pero sus ojos al abrazar a sus padres expresaban una gratitud profunda. «Los amo», susurró, un raro momento de vulnerabilidad. Mateo y Elena lo observaron partir, el corazón lleno de un amor que desbordaba las paredes de la casa. Con los 2 hijos lejos, la casa del jardín se convirtió en un santuario de paz y creatividad para Mateo y Elena. Redescubrieron pasatiempos olvidados, como largas caminatas por la naturaleza o noches de cine en casa. La ausencia de los hijos no era un vacío, sino un espacio para profundizar la conexión entre ellos.
Eran ahora una pareja que había atravesado tormentas y construido un legado, no solo para sus hijos, sino para sí mismos. Doña Carmela, en una de sus visitas, encontró a Elena sola en el jardín, cuidando de los rosales. Observó la escena por un momento y con una voz sorprendentemente suave dijo: «Tu jardín es hermoso, Elena, y tu familia es un verdadero jardín». Fue un reconocimiento simple, pero cargado de años de silencio y prejuicio deshechos. Elena sonrió, una sonrisa genuina que sellaba una paz largamente esperada. Esa noche, mientras Mateo y Elena cenaban a la luz de las velas en el jardín, sintiendo la brisa suave y el perfume de las flores, Mateo sostuvo la mano de Elena. «Hicimos un buen trabajo, ¿no es así?», preguntó con los ojos fijos en los de ella. Elena asintió, el corazón rebosante. «El mejor trabajo de nuestras vidas, y ahora tenemos el tiempo para nosotros, para nuestro propio jardín». Brindaron no solo por el pasado que los unió, sino por el futuro que se abría, un futuro de nuevas posibilidades, de amor renovado y la certeza de que el imperio que construyeron no estaba hecho de ladrillos y concreto, sino de lazos inquebrantables que florecían en el corazón de aquella casa, en medio del jardín. El ritmo de la casa del jardín, antes dictado por los horarios escolares y actividades extracurriculares, ahora se desarrollaba en un flujo más orgánico y sereno para Mateo y Elena. Las mañanas de Mateo se dedicaban a su fundación, Raíces del Futuro, que florecía bajo su liderazgo, convirtiéndose en un faro de esperanza para jóvenes talentos en arte, tecnología y emprendimiento social. Encontraba una satisfacción profunda en ver germinar las semillas que plantaba en nuevas oportunidades, un propósito que trascendía el éxito corporativo. Elena, por su parte, pasaba sus mañanas en el estudio, inmersa en nuevos lienzos. La ausencia de los hijos trajo una libertad creativa renovada, permitiéndole explorar paisajes emocionales más profundos. Sus clases se volvieron más solicitadas y encontraba alegría en guiar a otros artistas a descubrir sus propias voces. Por la tarde, el jardín era su refugio, donde cuidaba de los rosales y meditaba, encontrando inspiración en la belleza efímera de la naturaleza y en la quietud que ahora llenaba el hogar. La comunicación con Daniel y Carlos era constante, a través de videollamadas que acortaban la distancia. Daniel compartía sus avances en la universidad, sus descubrimientos en el mundo de la ingeniería, y Carlos enviaba fotos de sus obras de arte y grabaciones de sus nuevas composiciones musicales, siempre buscando la aprobación y el consejo de sus padres. Eran la prueba viva de que el amor y los valores transmitidos en casa eran la verdadera brújula de sus vidas. Un evento especial se acercaba, la primera gran gala de recaudación de fondos para la Fundación Raíces del Futuro. Mateo estaba dedicado a cada detalle, y Elena, con su talento, había creado una obra de arte exclusiva para ser subastada con todos los ingresos destinados a la causa. Era un proyecto que unía sus pasiones y sus propósitos, un reflejo del imperio que construyeron juntos. Para sorpresa de Mateo, doña Carmela confirmó su asistencia a la gala. Rara vez asistía a eventos sociales de gran envergadura y su decisión era una clara señal de su creciente reconocimiento y apoyo. Llegó elegante, pero con una mirada más suave de lo habitual, e incluso lucía en un raro momento de aparición pública, marcó presencia, aunque manteniendo una distancia protocolaria. La gala fue un éxito rotundo. Mateo habló con pasión, contando la historia de la fundación y la importancia de invertir en el futuro de los jóvenes. Elena a su lado irradiaba orgullo. La obra de arte que donó fue adquirida por un valor récord y la noche culminó con un caluroso aplauso para la pareja que, de la mano, agradeció a todos. Doña Carmela se acercó a ellos después del discurso. «Mateo», comenzó con voz baja pero firme, «no solo has construido una empresa, sino que estás construyendo un legado que va mucho más allá de los negocios. Tu abuelo estaría orgulloso». Luego se volvió hacia Elena. «Tu arte es inspirador, Elena. Y lo que ustedes dos han hecho por estos niños, y ahora por tantos otros,
es algo que yo no comprendía antes. Sus ojos, por primera vez, mostraron un brillo de admiración y tal vez un silencioso pedido de perdón. Esa noche, de vuelta a la casa del jardín, Mateo y Elena estaban exhaustos, pero con el corazón lleno. Se sentaron en el banco de madera bajo la luz de la luna, las manos entrelazadas. Fue una noche especial, suspiró Elena, recostando la cabeza en el hombro de él. Lo fue, concordó Mateo, besando la parte superior de su cabeza. Pero lo mejor de todo fue ver a tu madre allí, y la forma en que nos miró. Elena sonrió. Parece que nuestro jardín finalmente está creciendo en todos los corazones, ¿no? Mateo apretó su mano. Sí, nuestro imperio de amor. No está hecho de paredes, sino de puentes. Puentes que construimos, un día a la vez, con cada elección, cada acto de coraje, cada semilla de esperanza que plantamos. El jardín, silencioso y sereno, parecía concordar. Era el testimonio de que el amor, la resiliencia y la capacidad de perdonar y reinventarse eran las verdaderas riquezas, el legado más valioso que podían dejar al mundo. El imperio de Mateo, Mendoza ya no era solo sus negocios, sino la familia que construyó y la luz que él y Elena esparcían desde el corazón de su hogar. Los años siguientes trajeron una plenitud serena a la casa del jardín. Mateo y Elena habían encontrado un ritmo que equilibraba sus pasiones individuales con la profunda conexión que los unía. La fundación Raíces del Futuro creció exponencialmente, transformándose en un modelo de filantropía e innovación social. Mateo, con su mente estratégica y corazón generoso, se dedicaba a ser mentor personalmente de jóvenes talentos, viendo en ellos el reflejo de sí mismo y la promesa de un futuro más justo. Había encontrado su verdadera vocación, un propósito que trascendía las ganancias y se medía por el impacto positivo en la vida de las personas. Elena, por su parte, estaba en el apogeo de su carrera artística. Sus obras, que antes exploraban la introspección y la naturaleza, ahora abrazaban temas de conexión humana y resiliencia, reflejando el viaje que ella y Mateo habían recorrido. Fue invitada a una exposición individual en una galería de renombre en Nueva York, un hito significativo en su trayectoria. Mateo la acompañó orgulloso y juntos celebraron no solo el éxito artístico, sino la vida que habían construido, ahora reconocida en escenarios globales. Las videollamadas con Daniel y Carlos eran momentos preciosos. Daniel, ya graduado, había conseguido un empleo desafiante en una empresa de tecnología de punta. En San Francisco, hablaba con entusiasmo sobre sus proyectos y las innovaciones que estaba ayudando a crear, pero siempre con un cariño palpable por la familia y por el hogar. Carlos, por su parte, se destacaba en el escenario artístico de Londres. Su primera exposición individual de arte digital fue un éxito, y también lanzó un EP con sus composiciones, que mezclaban melancolía y esperanza, resonando con un público creciente. La distancia era un hecho, pero la cercanía emocional era inquebrantable. Doña Carmela, ahora bastante anciana, visitaba la casa del jardín con una frecuencia sorprendente. Sus conversaciones con Elena, antes limitadas a trivialidades, se volvieron más personales. Hablaba sobre el abuelo de Mateo, sobre la historia de la familia, y en un momento de rara confesión, expresó un arrepentimiento por haber tardado tanto en ver lo que realmente importaba. Elena, con su compasión innata, escuchaba sin juzgar, ofreciendo a doña Carmela la paz que buscaba. La mansión Mendoza, ahora un lugar de memorias, era visitada por Mateo solo por obligaciones formales, mientras su verdadero hogar era el refugio en el jardín. Un día, Daniel llamó con una noticia emocionante. Estaba comprometido. La novia, una joven ingeniera talentosa que conoció en la universidad, era cálida e inteligente. La familia explotó de alegría. Pocos meses después, Carlos también sorprendió a sus padres al anunciar que había sido seleccionado para una residencia artística en Berlín, un paso importante en su carrera. La casa del jardín se preparaba para recibir a los hijos y a la futura nuera para Navidad,
un reencuentro que prometía ser aún más especial. Mateo y Elena decoraban la casa con un entusiasmo renovado, cada adorno un recuerdo de los años que pasaron y de las vidas que habían florecido. En una tarde soleada, mientras arreglaban el árbol de Navidad, Mateo se detuvo, sosteniendo un pequeño adorno hecho a mano por Daniel cuando era niño. «Parece que fue ayer cuando corrían por aquí», dijo con voz suave, una sonrisa en los labios. Elena, con un adorno de Carlos en la mano, asintió. «Y ahora están construyendo sus propias vidas, sus propios jardines». Miró a Mateo, los ojos llenos de amor. «Los preparamos bien». Mateo la abrazó sintiendo la familiaridad y el confort de su contacto. «Todo lo que hicimos, Elena, fue para que nunca tuvieran que huir, para que supieran que tienen un hogar, un puerto seguro, no importa dónde estén». Miró hacia la casa, hacia el jardín que los rodeaba, un santuario de paz y amor. «Este es nuestro legado, ¿verdad? Nuestro imperio, construido con cada elección, cada sacrificio, cada momento de alegría y de dolor, y lo más importante, construido con amor». Elena se acurrucó en sus brazos, sintiendo la suave brisa del jardín. Aquel lugar, que un día fue el refugio de un hombre en fuga, se había transformado en el epicentro de un amor inquebrantable, un hogar que, con cada año que pasaba, solo se volvía más fuerte, más hermoso, más eterno. La Navidad en la casa. Del jardín fue un espectáculo de luces y risas, un eco vibrante de los años pasados, pero con una nueva melodía. Daniel llegó primero, acompañado de Valeria, su prometida. Valeria era una joven de sonrisa fácil y mirada perspicaz, que encajó en la dinámica de la familia con una naturalidad sorprendente. Ella y Elena conversaron durante horas sobre arte y tecnología, mientras Mateo y Daniel se perdían en discusiones sobre el futuro de los negocios y la innovación. Carlos llegó algunos días después, trayendo consigo la energía creativa de Londres y Berlín, y la casa, una vez más, pulsó con la vitalidad de sus hijos. Las cenas eran largas y llenas de historias. Daniel y Valeria compartían detalles de su vida en San Francisco, las aventuras en Silicon Valley, y Carlos hablaba sobre la efervescencia cultural de Berlín, sus nuevas inspiraciones y los desafíos de su residencia artística. Mateo y Elena escuchaban, los corazones llenos de una alegría que solo la presencia de los hijos podía proporcionar. Veían en ellos no solo a los niños que criaron, sino a los adultos en que se habían convertido, con sus propias pasiones y caminos. Doña Carmela hizo una visita inesperada en la víspera de Navidad. Observó la escena familiar con una quietud que rayaba en la admiración. Por primera vez, no parecía estar allí por obligación, sino por un deseo genuino de presenciar aquella felicidad. Intercambió algunas palabras con Valeria, elogiando su inteligencia, y escuchó atentamente a Carlos tocar una melodía en la guitarra, un regalo de Navidad para la familia. Al despedirse, abrazó a Elena, un gesto que años atrás sería impensable. «Has construido algo muy especial aquí, Elena», murmuró, y había sinceridad en su voz. En la mañana de Navidad, la casa estaba llena de regalos, risas y el olor a café recién hecho. Daniel y Carlos regalaron a sus padres algo que sabían que valorarían, una colección de fotos digitales y videos que documentaban su vida lejos de casa, una forma de mantenerlos cerca. Mateo y Elena, a su vez, dieron a Daniel y Valeria un viaje de luna de miel a un destino con el que siempre soñaron, y a Carlos un financiamiento para su próximo proyecto artístico, un voto de confianza en su talento. Después del intercambio de regalos, la familia se reunió en el jardín donde el sol de verano bañaba los rosales. Mateo y Elena observaban a los hijos y a Valeria conversando animadamente, la imagen de la felicidad. «¿Crecieron tan rápido?», dijo Elena, la voz entrecortada por la emoción, pero con una sonrisa. Mateo la abrazó por la cintura, besando su cabello. «Son nuestra mayor obra, Elena, la prueba de que el amor puede construir lo imposible». Miró hacia el jardín, hacia la casa que los había albergado durante tantos años, testigo de todas sus transformaciones. «Este lugar, este jardín,
no es solo un espacio, es nuestra historia. Cada flor, cada árbol, cada piedra tiene un recuerdo. Elena se volvió hacia él, sus ojos humedecidos de gratitud y amor. Y cada uno de nosotros es parte de él. Tú, yo, los chicos, y ahora Valeria. Somos las raíces y las ramas de este imperio. Mateo la atrajo más cerca. Nuestro imperio, construido con valentía, con resiliencia, con la certeza de que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte, y en el amor que se planta y se cultiva día tras día. La Navidad terminó con la promesa de un futuro brillante para todos. Daniel y Valeria partirían para planear su boda. Carlos regresaría a Berlín con nuevas inspiraciones, y Mateo y Elena continuarían nutriendo su jardín físico y metafórico. La casa del jardín, un refugio de paz y un epicentro de amor, permanecería allí, un faro para sus hijos, un recordatorio constante de que, no importa hacia dónde la vida los llevara, siempre tendrían un hogar al que volver, un hogar construido sobre los cimientos inquebrantables del amor. El año siguiente a la Navidad estuvo marcado por una efervescencia de preparativos y logros. Daniel y Valeria se sumergieron en los planes de la boda, y la casa del jardín se convirtió en un centro de discusiones sobre invitaciones, vestidos y arreglos florales, con Elena ofreciendo su mirada artística y Mateo su experiencia en organización. La ceremonia sería íntima, en un lugar campestre en las afueras de San Francisco, y Mateo y Elena planeaban un viaje para estar presentes, ansiosos por presenciar un paso más en la vida de su primogénito. Carlos, por su parte, estaba inmerso en su proyecto en Berlín, que ganaba reconocimiento y lo llevaba a colaborar con otros artistas de diversas partes del mundo. Sus videollamadas eran ahora más cortas, pero repletas de una energía creativa contagiosa. Hablaba sobre la fusión de música y arte digital, sobre la creación de experiencias inmersivas que desafiaban los sentidos, y Mateo y Elena sentían un orgullo inmenso al verlo recorrer un camino tan auténtico e innovador. En la casa del jardín, Mateo y Elena continuaban nutriendo sus propios imperios. La Fundación Raíces del Futuro expandió sus programas, alcanzando comunidades carentes y ofreciendo oportunidades que antes parecían inalcanzables. Mateo se dedicaba a conferencias y mentorías, convirtiéndose en una figura influyente no solo en el mundo de los negocios, sino también en el campo de la responsabilidad social. Había encontrado un equilibrio perfecto entre el pragmatismo empresarial y la pasión por transformar vidas. Elena, inspirada por la energía de los hijos y por la nueva fase de la vida, se embarcó en un proyecto ambicioso, la creación de una serie de grandes instalaciones de arte que serían expuestas en espacios públicos, en diferentes ciudades. Sus obras, que antes eran más intimistas, ahora ganaban una escala monumental, invitando al público a interactuar y reflexionar sobre temas como conexión, memoria y el poder de la naturaleza. El estudio en el jardín, antes un refugio, se transformó en un laboratorio de ideas y experimentaciones, con Elena trabajando incansablemente, pero con una alegría contagiosa. Doña Carmela, a pesar de la salud frágil, mantuvo su contacto con la familia del jardín. Sus visitas eran más cortas, pero siempre puntuadas por un cariño discreto. Escuchaba las noticias de los nietos con una sonrisa suave y a veces pedía a Elena que le mostrara sus nuevas obras, una señal de que el arte y la vida que Elena había construido habían, finalmente, roto las últimas barreras de su corazón. En una tarde de primavera, mientras Mateo y Elena preparaban las maletas para el viaje a la boda de Daniel, se sentaron en el banco de madera en el centro del jardín. Los rosales estaban en plena floración y el aire estaba perfumado. «¿Quién lo diría, Mateo?», comenzó Elena, un brillo en los ojos, «que nuestra historia, que comenzó con una huida, nos traería hasta aquí, que este jardín se convertiría en el centro de todo». Mateo sostuvo su mano apretándola suavemente. «Huí de un legado que no era mío, Elena, de una vida que no me pertenecía, pero tú me enseñaste a construir mi propio legado, un legado
de amor, de familia, de propósito. Miró hacia el cielo azul, una sonrisa serena en el rostro. El imperio que soñaba construir no era de edificios o fortunas, era este hogar, esta familia, donde cada uno de nosotros florece a su manera, pero siempre conectado por las raíces que plantamos juntos. Elena apoyó la cabeza en el hombro de él, sintiendo la paz que emanaba de aquel hombre, su puerto seguro. Y nuestro jardín continúa creciendo, ¿verdad? Con nuevas flores, nuevos caminos, y ahora, con la llegada de Valeria, y quién sabe, un día de nietos corriendo por este césped. Mateo sonrió imaginando la escena. Sí, nuestro imperio de amor es infinito. Se expande con cada nueva vida, con cada nueva elección, con cada semilla de esperanza que plantamos. Y este jardín, Elena, será siempre nuestro punto de partida, nuestro refugio, nuestro hogar. La brisa suave mecía las hojas de los árboles y el perfume de las rosas los envolvía, sellando la promesa de un futuro que, aunque incierto, siempre sería construido sobre los cimientos inquebrantables del amor. La casa del jardín, silenciosa y majestuosa, aguardaba los próximos capítulos de una historia que, en su esencia, trataba sobre encontrar el hogar no en un lugar, sino en el corazón del otro. El viaje a San Francisco fue un viaje de reencuentro y celebración. Mateo y Elena, de la mano, observaban el paisaje cambiar por la ventana del avión, cada milla recorrida un recordatorio de cuán lejos habían llegado, no solo geográficamente, sino en sus propias vidas. La ansiedad de ver a Daniel casarse se mezclaba con la dulce melancolía de ver a su primogénito dar un vuelo tan definitivo. Al llegar, fueron recibidos por Daniel y Valeria con abrazos apretados y sonrisas radiantes. La energía vibrante de San Francisco, con sus colinas y puentes icónicos, parecía un escenario perfecto para el inicio de una nueva historia. Los días que precedieron a la boda estuvieron llenos de cenas en familia, paseos por la ciudad y momentos de pura alegría, donde Mateo y Elena pudieron conocer mejor a Valeria y profundizar los lazos con la familia de ella. Carlos, viniendo directamente desde Berlín, llegó la víspera, trayendo consigo un regalo especial. Una canción que compuso para los novios, una melodía que capturaba la esencia del amor y la unión. El día de la boda amaneció soleado, con una brisa suave que prometía un día perfecto. El lugar elegido, una viña pintoresca con vista al valle, estaba decorado con sencilla elegancia, reflejando el estilo de los novios. Elena, con su mirada aguda, notó cada detalle, desde los arreglos florales que parecían pinturas vivas hasta la iluminación suave que creaba una atmósfera mágica. Mateo, impecable en su traje, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y orgullo. Cuando Daniel apareció en el altar, con una amplia sonrisa y los ojos brillando, Mateo sintió una ola de recuerdos. El hijo pequeño corriendo por el jardín, el adolescente debatiendo ideas, y ahora el hombre en que se había convertido, listo para construir su propia familia. Elena a su lado apretó su mano, los ojos humedecidos. La entrada de Valeria, deslumbrante en su vestido, hizo que todas las miradas se volvieran hacia ella. La canción de Carlos, tocada en la guitarra por él mismo, llenó el aire, añadiendo una capa de emoción a la ceremonia. Los votos, pronunciados con sinceridad y cariño, sellaron la unión de Daniel y Valeria, y cuando se besaron, un cálido aplauso resonó por el lugar. En la recepción, Mateo y Elena observaban a sus hijos, bailando, riendo y celebrando. Carlos, en el escenario, tocó algunas de sus composiciones y la energía que irradiaba era contagiosa. Daniel y Valeria, en medio de la multitud, parecían flotar en su propia burbuja de felicidad. Durante un momento de calma, Mateo llevó a Elena a un rincón más tranquilo, con vista a la puesta de sol que pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados. «Míralos, Elena», susurró con la voz entrecortada. «Nuestros niños, tan felices, tan realizados». Elena recostó la cabeza en el hombro de él. «Es todo lo que siempre soñamos para ellos, Mateo, que encontraran su propio camino, su propio amor, su propio jardín».
Mateo se volvió hacia ella, los ojos fijos en los suyos. Y todo comenzó contigo, ¿verdad? Tú me mostraste lo que era un hogar, lo que era amar de verdad. Tú me diste el coraje de construir este imperio que va mucho más allá de cualquier negocio. Besó su frente. Este es nuestro legado, Elena. No solo para ellos, sino para nosotros. La prueba de que el amor, la resiliencia y la fe pueden transformar cualquier huida en un regreso al hogar. Elena sonrió, sintiendo el calor del abrazo de él. Nuestro imperio de amor continúa creciendo, expandiéndose, sorprendiéndonos cada día. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Mateo y Elena, de la mano, sintieron la plenitud de un ciclo que se cerraba y otro que se iniciaba. El jardín en casa, el refugio que construyeron, parecía ahora extenderse por el mundo, abrazando a sus hijos y sus nuevas vidas. El imperio de Mateo Mendoza ya no era una cuestión de poder o fortuna, sino de lazos inquebrantables, de un amor que, como las raíces de un árbol antiguo, se profundizaba y se fortalecía con el tiempo, prometiendo florecer para siempre. El regreso a la casa del jardín, después de la boda de Daniel, fue una mezcla de dulce melancolía y una renovada sensación de paz. El silencio del hogar, antes lleno por la efervescencia de la juventud, ahora llevaba la suave melodía de los recuerdos recientes. Mateo y Elena, sin embargo, no sentían un vacío, sino una plenitud que venía de la certeza de que sus hijos estaban recorriendo sus propios caminos, construyendo sus propias felicidades. Los años que siguieron trajeron nuevas capas a la tapicería de la vida en la casa del jardín. La fundación Raíces del Futuro de Mateo floreció, expandiéndose más allá de las fronteras del país, convirtiéndose en un faro de oportunidades para jóvenes en diversas partes del mundo. Mateo, con su visión y pasión, era frecuentemente invitado a dar conferencias en congresos internacionales, compartiendo su historia de superación y el poder transformador de la educación y el apoyo. Ya no era solo un empresario exitoso, sino un humanitario reconocido, un arquitecto de futuros. Elena, por su parte, consolidó su nombre en el escenario artístico global. Sus instalaciones, que exploraban la interconexión de la vida y la belleza, de la imperfección, fueron exhibidas en galerías y espacios públicos de prestigio en ciudades como París, Tokio y Londres. Encontraba una profunda satisfacción en ver sus obras dialogar con personas de diferentes culturas, transmitiendo mensajes de esperanza y resiliencia. El estudio en el jardín era su santuario creativo, donde la inspiración parecía brotar de las propias flores y de la quietud del ambiente. Daniel y Valeria prosperaban en San Francisco. Sus carreras en tecnología eran prometedoras y en cada videollamada compartían no solo sus avances profesionales, sino la construcción de una vida en pareja, llena de complicidad y sueños. Carlos continuaba sorprendiendo. Su residencia en Berlín abrió puertas para colaboraciones con orquestas y compañías de danza, y su música, ahora más madura y experimental, ganaba un público fiel. Visitaba la casa del jardín siempre que podía, trayendo consigo la energía vibrante del mundo del arte y la alegría de reencontrarse con sus padres. La salud de doña Carmela, sin embargo, comenzó a declinar. Sus visitas a la casa del jardín se volvieron más raras y cortas, pero en cada una de ellas, la suavidad en su mirada y la ternura en sus gestos hacia Elena eran más evidentes. En una tarde de otoño, Mateo y Elena fueron llamados a la mansión Mendoza. Doña Carmela estaba en su lecho, serena, pero visiblemente debilitada. Pidió hablar con Elena a solas. «Elena», murmuró, la voz débil, pero con una claridad sorprendente. «Yo cometí muchos errores. Fui ciega durante mucho tiempo, pero tú me mostraste el verdadero significado de familia, de amor. Gracias por haber cuidado de mi Mateo, por haber construido este hogar para él, para todos nosotros». Extendió la mano y Elena la sostuvo sintiendo la fragilidad de la piel. «Perdóname, querida». Elena, con los ojos humedecidos, solo asintió apretando su mano. Doña Carmela falleció pacíficamente algunos días después, dejando atrás un legado complejo, pero también
En sus últimos momentos, un puente de reconciliación. La pérdida de doña Carmela fue sentida de maneras diferentes por cada uno, pero trajo un nuevo sentido de unión a la familia. Mateo, aunque con el corazón pesado, sintió un alivio por la paz que ella encontró al final y la certeza de que la relación con Elena había, finalmente, sido reconocida. Pocos meses después del fallecimiento de doña Carmela, una noticia alegre llegó desde San Francisco. Daniel y Valeria estaban esperando un bebé. La casa del jardín explotó en celebración. Mateo y Elena, ahora abuelos en potencia, sintieron una nueva ola de emoción y propósito. La perspectiva de un nieto corriendo por el césped, de nuevas risas llenando las habitaciones, era la prueba viva de que el imperio que construyeron no era solo sobre ellos, sino sobre las generaciones que vendrían. En una tarde soleada, mientras Mateo y Elena plantaban nuevos rosales, imaginando los pequeños pasos que pronto resonarían en el jardín, Mateo se arrodilló junto a Elena. «Nuestro imperio, Elena», dijo, la mirada, distante pero llena de luz, no deja de crecer. Cada nueva vida es una nueva flor, una nueva rama que se extiende. Y este jardín, este es el corazón de todo. Elena sonrió tomando su mano y besándola. Es nuestro legado, Mateo, construido con cada desafío superado, cada perdón concedido, cada amor cultivado. Es la prueba de que la vida, no importa cuán difícil sea, siempre encuentra un camino para florecer, siempre que haya amor para regar las raíces. El jardín, vibrante y lleno de vida, parecía susurrar en concordancia. Los rosales florecían en profusión, un testimonio silencioso de que el amor, la resiliencia y la capacidad de reinventarse eran las verdaderas riquezas, el imperio más valioso que Mateo y Elena podían dejar al mundo. El futuro se abría ante ellos, prometedor y lleno de nuevas alegrías, con la certeza de que el hogar que construyeron en el corazón del otro sería eterno. Los años volaron como los pétalos de las rosas en el jardín, cada estación trayendo nuevos colores y nuevas alegrías. El bebé de Daniel y Valeria, una niña de ojos curiosos y risa fácil llamada Isabela, se convirtió en la luz de la casa del jardín. Sus primeros pasos fueron dados en el césped suave, sus primeras palabras balbuceadas entre los canteros de flores, bajo la mirada atenta y emocionada de Mateo y Elena, y, ahora abuelos dedicados. Isabela era la personificación del imperio que habían construido, un imperio de amor, resiliencia y libertad. Corría por el jardín, sus pequeñas manos tocando las hojas, sus ojos abiertos de admiración por cada mariposa que volaba. Mateo, con el cabello más canoso, pero el brillo en los ojos intacto, pasaba horas jugando con ella, contando historias sobre cada planta, cada árbol, cada rincón de aquel refugio. Elena, con el alma rejuvenecida por la presencia de la nieta, encontraba nueva inspiración en sus obras, creando piezas que celebraban la inocencia y la maravilla de la infancia. Daniel y Valeria visitaban siempre que podían, y las videollamadas, con Carlos, que continuaba brillando en el escenario artístico europeo, ahora estaban animadas por los gritos y risas de Isabela. La familia estaba completa, conectada por hilos invisibles de amor que se extendían por continentes. En una tarde de otoño, con el sol dorado bañando el jardín, Mateo y Elena observaban a Isabela recoger una rosa, el pequeño rostro concentrado. Mateo abrazó a Elena y se sentaron en el banco de madera, el mismo banco donde tantas decisiones fueron tomadas, tantos miedos fueron compartidos, tantos sueños fueron plantados. «¿Quién lo diría, Elena?», comenzó Mateo, la voz ronca de emoción, «que todo comenzaría con una huida. Estaba huyendo de un nombre, de un destino impuesto, de un imperio de piedras y cifras». Hizo una pausa, mirando a la nieta. «Y tú, mi Elena, me enseñaste que el verdadero imperio no se construye con herencias o títulos, sino con elecciones, con coraje para ser quien se es, con la fuerza para amar y perdonar». Elena se acurrucó en su hombro, sintiendo la plenitud de aquel momento. «Construimos nuestro propio imperio, Mateo, con cada semilla que plantamos, cada flor que regamos,
Con cada desafío que enfrentamos juntos, este jardín, esta casa, esta familia, es la prueba de que la vida siempre encuentra un camino para florecer, incluso en las tierras más áridas, si hay amor para cultivarla. Isabela, con la rosa en la mano, corrió hacia ellos, extendiendo la flor a la abuela. Elena tomó la rosa, besando la frente de la nieta. Mateo observaba la escena, y una sonrisa de profunda paz se extendió por su rostro. Recordó la mansión Mendoza, la frialdad de sus salones, la soledad que lo rodeaba, y allí, en aquel jardín vibrante, con la risa de su nieta resonando y el calor del amor de Elena a su lado, se dio cuenta de que había encontrado no solo un hogar, sino la verdadera libertad. Aquel jardín, que un día fue un refugio para un hombre en fuga, se había transformado en el corazón de un imperio de amor, un legado que se extendería por generaciones, un testimonio silencioso de que la mayor riqueza de la vida